91.1, los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la gran radio de Santa Fe. Bueno, dicen por ahí que desde la ignorancia no se puede transformar nada. Para evitar la ignorancia hay que escuchar a los que saben y preguntar lo que se debe. Por ahí nosotros intentaremos preguntar lo que creemos, pero quien nos va a apuntalar con la información es mucho más que alguien que conozco, sino alguien que es muy respetado como neuropediatra. Si hablamos de TEA, estamos hablando de el trastorno del espectro del autismo. Ubiquemos a la gente brevemente, porque vos lo has dicho tantas veces, pero no... Un solo detalle. Hablamos de un micro de salud, pero esta es una situación de salud que tiene como una bomba que dispara a distintas aristas. Esto afecta a la gente que lo padece en lo social, en lo educativo, en lo sanitario y hasta en lo laboral. Y es por siempre. Entonces no es solamente un tema de salud y que involucra a los neurólogos o psiquiatras que nos gusta este tema o abrazamos este tema, sino que también debería involucrar a otros actores, como docentes, como trabajadores sociales, como empresas que generen trabajo para algunas de estas personas y demás. Los trastornos del espectro autista para algunos son unos trastornos, para otros que defienden la palabra condición, es como ver el mundo de una forma distinta. Sea una u otra el planteo, tienen básicamente dos cosas. Compromisos en la interacción y en la comunicación social e intereses muy restringidos y repetitivos. Esas son las dos madres de este compromiso. ¿Cómo intereses? Repetitivos. ¿Por? Lo que fuera. Hay gente que tiene intereses por los trenes y dentro de los trenes hay niños. Yo hablo de niños porque hago neurología infantil. Thomas, había un tren que se llamaba Thomas, que era un dibujo animado. Hay otros que tienen dinosaurios, y no un dinosaurio, sino 1 millón de dinosaurios. Y otros que, por ejemplo, siendo adultos les interesan los pequeños pony y tienen una colección de 350 pequeños pony en su dormitorio. Y es una preceptora de una escuela secundaria en una ciudad capital de este país. Eso es un interés restringido. ¿Sí? Y las actividades repetitivas es hacer cosas permanentemente que a veces para nosotros no tienen una razón de ser, pero para ellos pueden tener una implicancia. O se autoestimulan, o con eso logran fortalecerse. No hay muchas explicaciones para eso. Y yo sé que la pregunta, la conozco la respuesta, pero igual. ¿La diferencia con el TOC? No. Nada. Los autistas pueden tener TOC. Ajá. Y los que tienen TOC no pueden ser... Eso me hace entrar en el DSM-5, que es un manual de enfermedades psiquiátricas. El DSM-5, que antes era el DSM-4, era un manual, es un manual, en donde un cúmulo de 5.000 o 3.000 profesionales se reúnen para definir cuáles son las características de cada una de estas cuestiones psiquiátricas. Los trastornos del espectro antes tenían una subdivisión. A partir de la última versión del DSM-5 desaparecieron esas versiones. Hay trastornos del espectro, hay una línea, para decir así, una línea A de síntomas y una línea B de síntomas que vos tenés que cumplir como requisito. Hablo siempre del DSM-5. ¿DSM-5 qué es? Es un manual que tiene esa sigla. Que te logra diferenciar. Es el método de diagnóstico que uno podría usar si claro. No tiene otros que sirven. Yo agarro el DSM-5, lo abro en el capítulo que corresponde a trastorno del espectro del autismo y voy tildando. Esta persona, no sé, no mira la cara en tal momento, tilde, tilde, tilde. Las condiciones son de que tenés que tener todas las condiciones de la lista A y 2 de la lista B. Pero a su vez, el DSM-5 amplió porque sacó a Asperger, sacó a Rett, sacó a otras condiciones que también tienen autismo para meterlos todos en la misma bolsa y ponerlos bajo 3 categorías. Necesita ayuda notable y necesita mucha ayuda. Entonces los pone en 3 niveles. ¿Por qué? Porque en ese arco iris de autistas puede haber gente que esté dándome cátedras a mí en una facultad y sin embargo corresponda a alguien del espectro, y después puedo tener ahí a alguien que básicamente no sea independiente nunca, que dependa de alguien que lo cuide, que no se comunique, ni nada de eso. Pero esa es la idea de espectro. Pero quiere decir que quizás alguno de nosotros
puede estar teniendo Sí. un autismo donde no tengamos necesidad de más que una pequeña ayuda. Nosotros en Santa Fe hay una, No. hay una tendencia en el mundo que era ver qué prevalencia tenía. El CDC en Estados Unidos dicen que hay uno en cada 40. Eso es muchísimo, muchísimo. Nosotros hicimos un estudio de prevalencia que es el único que se hizo en la ciudad de Santa Fe y en la República Argentina. Nuestros números dieron 1 en 128. ¿Qué significa eso? Que 137 niños de entre 1 año y medio y 3 años en el año 2018 tienen autismo. Y esos niños ahora crecieron. O sea, nosotros hicimos ese estudio en el 2018, en el 2024, esos niños tienen 9 o 7 años. Entonces, esos niños están deambulando por nuestras escuelas. Deambulando. Deambulando lo digo eso por es- decirlo poéticamente. Sí, ¿no? Porque cuando dije hoy acerca de las aristas que esto dispara, esa es una de las más complicadas hoy. La idea de incluirlos dentro de la sociedad y las complicaciones que atraviesan también, ¿no? El primer tema en autismo es su diagnóstico. Sí. Hay muchísima demora. De hecho, en países súper desarrollados, llegan a diagnosticarlo cerca de los 5 años, y hablo de Estados Unidos. Desde la fecha de sospecha del padre o de la madre hasta la fecha de diagnóstico pueden pasar 4 años. 4 años de pérdida de tiempo en cuanto a intervenciones. ¿Y en Santa Fe cuánto Nosotros tiempo? tenemos bastante, en función de mi actividad desde el 2011, yo recibo chicos muy chiquitos. Esto de estar muy nombrado hace que mucha gente venga. Claro. Y lo otro es que en lo que uno tiene que trabajar no es solamente en poner el foco en saber si su niño o su niña tiene autismo, sino si hay algo en el desarrollo psicomotor de ese chico o de esa chica que no esté bien. Claro. Fundamentalmente en comunicarse y hablar y en jugar. Sí, ¿En cualquiera de las condiciones sociales? en cualquiera, o sea, ese es otro trabajo. El autismo no respeta condiciones sociales. Hay trabajos que están hechos y están preguntándose si la condición social influiría en el diagnóstico. No, en lo que influye es en el acceso. O sea, hay estudios entre americanos blancos, vamos a decirlo así, americanos chicanos o mexicanos o latinos y americanos de color negro. Y estos dos grupos tienen muchas menos chances de ser diagnosticados, pero por una cuestión social no, porque diagnosticar autismo sea más difícil Claro. en esos grupos. No hay una variedad racial. ¿En qué le tengo que prestar atención yo, mamá, por ejemplo, a mi hijo o a mi hija? Ok. Y en qué momento, por ejemplo, tiene 1 año y medio? ¿Qué cosas tengo que empezar a ver para darme cuenta que tengo que hacer una consulta, por lo menos? Ok. Existen lo que se llaman red flags, se llaman banderas rojas. Son cosas que todo chico o toda chica debe hacer a cierta edad. Y lo otro que existe es un control estricto de parte del pediatra, yo soy pediatra y neuropediatra, Claro. respecto de la visita al pediatra que va por las vacunas, que va por la diarrea, que va por la faringitis, pero que también debe ir por contemplar 4 o 5 cositas. Si se comunica como corresponde a la edad, Más cerca. si se mueve como corresponde a la edad, Si se comunica como... como corresponde a la edad. Ah, O sea, sí. si yo, por ejemplo, tengo un niño de 6 meses, 6 meses, y empiezo a presentarme en la habitación donde está, le hablo, y no me da bolilla, algo pasa. Claro. Claro, no te Yo mira. tengo un niño de 12 meses y los padres me dicen en el consultorio, lo llamo Joaquín, 17 veces, y Joaquín no se gira y ese papá cree que es sordo, muy probablemente no sea sordo. Claro. Muy probablemente no sea. Lo otro es perder lenguaje. Hay un proceso en autismo que se llama regresión autística. Hay chicos que vienen bien y de golpe, entre los 18 y los 24 meses, pierden. Pierden capacidad de jugar, pierden capacidad de hablar, pierden cosas o se detienen en su desarrollo. Esa es otra bandera roja. Entonces, si uno reconoce las banderas rojas rapidito, puede hacer eso. Y lo otro es utilizar instrumentos baratitos y simples que están a la disposición de todos los pediatras para vigilar el desarrollo. Como por ejemplo... Hay un manual que se llama ASQ3, que son unas 10 preguntas por cada dominio. Nosotros le llamamos dominios a esto de comunicar, motor grueso, motor Claro. fino, socializar y resolver problemas. Entonces, si vos haces ese ASQ y en el puntaje, que lo haces en 7 minutos o menos,
te da que tenés afectada la comunicación y la socialización, básicamente estás pensando en que tenés un chico con autismo. Claro. Y todo lo otro que es muy caro, y yo lo hago y trabajo diagnosticando, puede esperar. Lo que no puede esperar es el abordaje. Claro. Perdón, Luis, Sí. me quedó una consulta porque decías que la demora se da en buscar el diagnóstico, bueno, o en poder darlo. La demora se da por responsabilidad propia mía y de mis colegas. ¿Puedo contar una anécdota? Sí. 3 semanas atrás, mi consultorio tiene unas puertas a la calle que son de vidrio, tocan el timbre 15 minutos antes, yo voy a atender y a través de la reja yo dije, es autista. No sabía ni el nombre ni nada. Yo vi El ojo una señora, clínico, el yo vi ojo una de médico. señora joven con un chico que se movía de una manera y dije, este es de los míos. Claro. Bien, paso a relatar la parte para abajo de esa historia. Era un chico de 7 años que nunca había tenido contacto con nadie de mi especialidad. Sí había tenido sendos contactos en su centro de salud, pero que tampoco estaba escolarizado. Porque a lo mejor si ese pequeño, entre los 3 y los 5 años, hubiese ido al jardín y hubiese desplegado todo este repertorio de conductas que hizo en mi consultorio, alguien hubiese dicho, algo no está bien. raro, vamos a mandarlo a tal lugar. Y no es que no consultó, vino a mi consultorio con un papelito que decía consulta con neurología y decía fecha abril del 2023. O sea que había demorado. Y esto ocurrió en la ciudad de Santo Tomé, a 20 cuadras de la 7 de marzo. O sea, no es que estamos en el África, Claro. ni en la Cuña Boscosa, ni en ningún lugar. Mi pregunta apuntaba también, doctor, a si los padres demoran el diagnóstico. No, los padres tienen una doble tendencia. Los papás que preguntan por algo que pasa con su niño tienen 70% de efectividad. Quiere decir que si viene una madre o un padre y a nosotros nos dice, hay algo que no me gusta, el hermano menor es un avión y este no sé, hay algo que no me cierra. Ese papá tiene 70% de chances de tener absoluta razón en lo que se está preocupando. Ahora, hay un problema. ¿Qué pasa con el 30 que no pregunta? Claro. Esa es nuestra responsabilidad. Escuchar al del 70 y repreguntarle obligadamente al del 30. Y si está todo bien, beso, el próximo mes jugamos con los próximos juguetes y seguimos. Pero los papás, y después la otra es, esto no es una enfermedad, esto no tiene cura como el concepto de las enfermedades, Claro. esto se tiene toda la vida y como dije, puede dar afectaciones que son desde las menos terribles a las más terribles. Y en ese caminito algunos papás se pierden en la consulta o se pierden en la reconsulta o pueden caer en las manos de algunos pillines. El autismo, a ver si está bien la pregunta que te hago, Sí. ¿es un problema biológico, Sí, cerebral, con raíces genéticas? sí. Un ejemplo es que en lo personal tengo pacientes mellizos con autismo. Ah, O hermanos varones, 2 con autismo. Es más frecuente en los varones, por algo es genético. Es más frecuente en los varones. No quiere decir que las niñas no tengan autismo. Las niñas se encargan de hacer cosas diferentes. El género biológico acá es da una forma de comportarse distinto y las niñas se diagnostican tarde porque pueden parecer más extrañas y porque las pruebas que están hechas para diagnosticar fueron elaboradas con una muestra de muchos varones. Entonces gozan de ese vicio, de que vos tomás la prueba y crees que no te cierra y seguís diciendo, ¿qué pasa con esta niña? La prueba te dicen, por la prueba no sería, pero si clínicamente vos crees que tiene TEA, podés decirlo. O sea, no te atás a un instrumento. Claro. No hay un instrumento que diga, solo a través de esto diagnostico autismo. Acá no hay medicación, digamos, ¿no? Sí, pero no para el autismo. La medicación es para las comorbilidades. Esto de que hablaba Luis hoy. Hay autistas que pueden tener TOC. Hay autistas que pueden tener depresión. Hay autistas que pueden tener ansiedad. De hecho, las chicas que pasan por esta rareza en sus primeros años tienen una habilidad que se llama masking, que es que traten de hacer lo que las otras hacen y les sale pésimo y se deprimen. Entonces tenés muchas chicas que llegan hasta el intento de suicidio en algún momento porque no entienden de lo que va. Si esta otra se pinta, se hace esto, yo me lo hago igual, pero me sale mal, ¿por qué a mí me sale mal y a fulanita no? claro. Entonces, ahí también se deprimen. Y hay déficit de atención y hiperactividad también con autismo. O sea,
El combo viene junto, en general vienen con algo, se llaman comorbilidades. Ajá. Y para las comorbilidades suele haber medicación. Ah. No hay mucha, pero suele haber medicación. ¿Y los colegios? ¿Qué tema, eh? Es un problema múltiple, atraviesan a todas las gestiones. La última dejó un mail mío en la oficina de al lado del ¿cómo que se llama? Del ministro anterior. Del ministro de Salud. Sí, sí, yo voy tejiendo redes y a través de algún paciente logré llegar al secretario privado y me dijo, mándeme un mail. Y yo le mandé un mail porque lo que yo descubrí, así como descubrieron lo de Tilra ustedes, es que en el ministerio, en algunos lugares del ministerio, no están enterados de lo que pasa en el campo. En el campo significa en la escuela que está en Vélez Sarsfield y Boulevard, en la escuela que está en San Agustín, en la escuela privada que esté ahí en Ituzaingó, donde fui yo. Hay muchas cosas en el medio que en el ámbito escolar no llegan a noticiar estas dificultades en los lugares que tienen que tomar alguna decisión. Y a veces las decisiones se confunden. Se confunden entre servicios que hay que prestar y responsabilidades que no son necesariamente médicas. Pero digo, cuando un chiquito va a clase común... Ok, ahí me estás preguntando por la ley. Hay una ley que es la 26206, que es la Ley Nacional de Educación. A partir de esa ley, estemos de acuerdo algunos o no, todos los niños de la República Argentina tienen que ir a una escuela común. Ni lo hice. Todos. Después nos preguntamos en un debate si todos estamos en condiciones de estar en una escuela común, sin asistencia, con asistencia máxima o asistencia mínima. Entonces se ha empezado una suerte de moda, no sé si decir esa palabra, en que todos estos chicos y otros chicos que no tienen autismo y tienen retardo mental necesitan un acompañante terapéutico en todas las escuelas. Si vos calculas eso para el universo de niños, vas a tener que hacer escuelas con doble piso, un entrepiso para los acompañantes y otro para los chicos abajo, porque en ese mismo aula vas a tener al sordo, al que es disminuido visual, al que tiene un problema de conducta severo, a quien fuera. Entonces, hay una suerte de desorden ahí que habría que ordenar. Y entonces, la pregunta que sigue es, ¿en un colegio se trabaja interdisciplinariamente? No puedo hablar por el universo de colegios. Dependerá, yo creo, que de la permeabilidad del docente. Siempre terminamos en el ámbito individual. Pregúntaselo. En el ámbito individual. Hay mucha... Yo cuando estudiaba educación física para discapacitados, había alguien que decía que había un currículum oculto en las instituciones. El currículum oculto es lo que sucede dentro de la institución y nadie ve. O no quieren mostrar. Bueno, es eso. Claro. Pero la idea es que vos llegás de golpe o repentinamente con uno de estos niños y querés preguntar por cosas y en función de esa cuestión de currículum oculto no sucede. Perdón que lo que voy a decir puede... Decí lo que quieras. ¿Molestan entonces esos chicos? Yo puedo decirte esto. Un niño de 40 kilos disparado a 20 o 30 kilómetros por hora haciendo así. Girando el círculo. Girando o... yo tengo, este que vino la otra vez solamente decía, bueno, listo, nos vamos, bueno, listo, nos vamos, bueno, listo. Toda la consulta dijo, bueno, listo, nos vamos, porque él se quería ir. Lo que me decía era, helado, déjame ir. Y yo no lo dejaba ir porque estaba en consulta. Pero imagínate ese niño en una clase. Entonces, todo el proceso de poder explicarle a él, así como vos le podés explicar a los tuyos, les habrás explicado, Feli, tenés que quedarte en clase tal día y no hacer esto. Y no lo obedecían. Esto es igual. Con el agravante de que ellos no lo pueden decir en algún momento. Este nene no puede decirme, déjame ir de acá. Y repetía eso constantemente. Imagina un niño de estos en el colegio así. O los que tienen alguna cuestión sensorial y la maestra de música mete todos los instrumentos musicales de percusión a la vez y empiezan a tocar el quebradeño Micholita ahí. Y él se te tira por la ventana. De la cuestión sensorial es muy característico también de... Bastante característico, pero no es solamente sonidos, pueden ser sonidos, tacto, pueden ser luces, pueden ser tacto, pueden ser sabores. Hay chicos que lamen a la gente. ¿Llegan a insertarse en el ámbito laboral? Ok. Los papers dicen 35% de los de alto rendimiento, porque eso es otra cosa, es decir, tener autismo se asocia con tener un 50% de retraso mental. O sea que al agravante de tener la condición tenés
un compromiso cognitivo. Hay un grupo que tiene alto rendimiento y esos de alto rendimiento, un 35% suelen tener una vida independiente. Pero el resto, no tanto. No tanto. No tanto. ¿Por tu lado? Bueno, muchas consultas también, doctora, ahí acerca de esto y nos dicen, ¿el Asperger también entra dentro de TEA? Eso es una lucha sanguínea entre los que definieron Asperger, porque hubo un par de doctores que se llaman Gilbert y Gilbert en Suecia que caracterizaron el Asperger. Y Hans Asperger fue quien definió en el año 40 por allá las condiciones que tenían sus chicos versus las que tenía Skinner con sus otros chicos. Hoy día son todos trastornos del espectro y con los distintos niveles de compromiso. Para ser sutiles respecto del Asperger, el Asperger es una persona que tiene muchos intereses restringidos. Pinturas. Vos hablas de cualquier cosa y sale el tema pintura y arranca Roberto, pintura de esto, pintura de lo otro. Y decís, bueno, terminó Roberto ya las pinturas. Y hablaste del sol, sí, porque el sol está pintado y la pintura amarilla, pintura. Entonces, eso es lo que tienen de característico. Hoy no se los nombra más así, ellos quieren que se los siga nombrando de esa manera. Y lo otro que tienen, y eso lo aprendí en un curso, es que tienen poca habilidad motora fina. A diferencia de los de alto rendimiento, que son los que hacen esas cosas que vos decís, ¿cómo hizo para construir esto? Claro. Eso es. Y con respecto a este tema de la inclusión, Luis, te preguntaba recién si llegan a reinsertarse laboralmente. Con una buena base desde la infancia y con una inclusión dentro de la sociedad, ¿es posible? Porque nosotros estamos hablando, diste estadísticas muy altas. Sí. Y eso que nuestros números son más bajos que los del CDC, ¿eh? Nosotros nos parecemos más a Inglaterra y a Suecia, que tienen 1 en 100, nosotros tenemos 1 en 128. Humildemente nos parecemos a lo más real. El real es el 1%. De todas maneras, 137 niños o niñas en esta ciudad por año, si vos lo querés reproducir en 7 años del colegio, es un montón. Porque después estos niños son adultos que se encuentran también en ámbitos laborales. Mi deambular medio veterano me está haciendo encontrarme con las escuelas secundarias. Muchos de nuestros pacientes devienen. Y eso me da lugar a un solo puntito. Hay una revista que se llama Lancet, que en el año 2021 publicó los criterios para la atención del autismo a lo largo de la vida. Ellos lo llaman lifespan. Entonces arman como unos dibujitos, unos gráficos que tienen unas pelotas, vamos a decir unos círculos, en donde ponen que, por ejemplo, en los primeros estadios de la vida, lo que vos primás es la relación con el familiar, el control de la conducta y la comunicación. Pero cuando entras a la escuela, ya la atención tiene que cambiar para otra cosa. Eso lo digo porque a veces en el abordaje nos encontramos con chicos de tantos años que siguen haciendo las mismas cosas que hacían cuando eran pequeños. Acá dice, hacemos un ping-pong. Dale. Dice, pregunta para el doctor, trabajo en una parroquia, soy catequista, tuve niños autistas, algunos tranquilos, otros muy agresivos. ¿Qué debería hacer? Estudiar. Si ella puede como catequista manejar esos niños, si esos niños pudieran estar solitos en una clase de catequesis. La clase de catequesis es como, para mí, como la clase de la escuela, qué sé yo. Quizá un poquito más estricta por ahí. Y con algunas cuestiones que, más allá de la religión, entender rituales, entender oraciones, habiendo sido educado en colegio católico y no teniendo autismo, creo, había momentos que uno se preguntaba, ¿qué estoy diciendo? Entonces, ¿por qué me obligan a rezar el Ave María 30 veces con esto? El misterio doloroso de tal cosa. No estoy criticando a la iglesia, digo, en un pequeño que quiera tomar la comunión, ¿necesito hacer todo esto? Claro, un nivel de comprensión mucho mayor de lo que está... La religión no se comprende, Claro. se abraza. Exacto. El credo se abraza. Sí. Y a veces vos haces cosas por tu credo que no tienen una explicación racional. Exacto. Dice, mi nieta tiene 3 años, habla muy bien, todo, pero me llama la atención que a veces hace un movimiento extraño con las manos. ¿Debo consultar? Sí, no es urgente, pero hay un grupo de niños que hacen estereotipias benignas. Es esto. Por ejemplo, dar vueltas alrededor de una mesa, Eso es cuando más que una hacen cálculo. No, eso sí. Si eso lo genera como una descarga, suelen ser estereotipias. Son movimientos estereotipados que algunos los pueden hacer benignamente. Claro. Ahora, no todos los autistas hacen estereotipias. Claro. Adiel, ¿quieres preguntar algo? Sí, no, yo me quedaba esto que hoy comentaba de las clases sociales.
estamos atravesando un momento muy delicado en el país, con un país que tenemos mayoría de personas pobres, de familias pobres sobre todo, no son personas, son familias pobres. Sí. ¿Cómo se abarca en esos lugares, ¿no? Donde no llega nada? La bendita pandemia provocó estragos y cosas buenas. A nosotros nos sirvió para que algunos que saben mucho más que nosotros, con los instrumentos originales de diagnóstico, inventaran otros instrumentos mucho más acotados y con cierta validez, que vos lo podés usar a través de esto, a través de filmar, o alguien desde el lugar donde está puede filmar a ese chico, y no necesitas un terapeuta, no necesitas una persona formada. Ese instrumento se llama hoy BOSA, se llama Breve Observación de Síntomas de Autismo. El año pasado nosotros presentamos 413 niños que fueron evaluados con BOSA. Y fueron evaluados también después con ADOS, que es la otra prueba que se usa, y todos fueron evaluados y logramos presentar estadísticas bastante buenas en cuanto a diagnosticar. El BOSA vos lo haces en 12 minutos, con juguetitos que son súper baratos, y el que le administra la prueba al niño es el padre o la madre. Y el terapeuta lo filma. Ese terapeuta lo filma, sea con una notebook, con una tablet, con una cámara o con lo que fuera, y me lo puede mandar a mí, yo lo punteo o lo codifico, y de ahí puede salir el diagnóstico. Eso presentamos, y eso habla de accesibilidad. Claro. Nos criticaron unos africanos, que ahora es el presidente de esa... del INSAR, que era como el capo, se levantó y yo era el que exponía, me dice, en mi país hay como 300 idiomas, ya sé, hay 300.000 tribus, y su test utiliza material que hay que comprar. Bueno, le digo, pero también el material se puede hacer. De hecho, nosotros que somos Trucholandia, podemos hacer alternativos. Claro, el material original te dice, tenés que tener una casita así, de la marca tal, o tenés que tener unas cartas, por ejemplo, en la pandemia vos no podías higienizar las cosas, entonces hay unas cartas que se usan para jugar en la pileta de natación que vos las podías limpiar con alcohol. Entonces las podías volver a usar. Entonces con eso lo que nosotros pretendemos y lo mandamos a publicar es aumentar la accesibilidad al diagnóstico. Porque yo puedo tener 5 cajas de juegos de eso. Una en Calchaquí, una en Florencia, una en Sunchales y una en Venado Tuerto, y todos esos datos me llegan a mí en una central, o por video, o por mail, o en un drive, y ese chico puede tener diagnóstico. 2 preguntitas más. Quiero aclarar que nos están llegando muchos mensajes. Ha habido un sismo de magnitud en Nueva York, casi de 5 grados, así que en un ratito salimos. ¿Estamos todos bien? Hay que ver quién está allá. No quiero... Bueno, vamos rápido. Soy mamá de un niño autista de 10 años. Gracias, soy Soledad. Excelente la explicación del doctor. Otra pregunta, otro tema más que dice, si la vamos a subir a la plataforma, sí, va a estar en todas las plataformas. Están todos fascinados con el tema, Luis, y muchas consultas. Hay una que me llamó la atención, si le puedo hacer al doctor. Dice, soy mamá de un niño autista de 10 años, excelente la explicación del doctor sobre autismo. Esta es la consulta que quería. Tengo mi hijo de 14 años, fue a psicopedagoga, pero a veces de lo bien que está, empieza a aplaudir o grita de la nada. Ella está en 2º año del secundario y nadie me supo decir qué tiene. Ok, yo tampoco sé lo que tiene. Sería un irresponsable de decir, tiene tal cosa. Pero hay un viejo adagio que dice, la manzana no cae muy lejos del árbol. Y esto pasa, como esto es algo genético y el ambiente lo dispara, es muy probable que el hermanito tenga autismo y este niño pueda tener otra cosa. Otra cosa puede ser un trastorno del aprendizaje, otra cosa puede ser un trastorno del lenguaje o un trastorno de la regulación de la conducta que no tiene diagnóstico, pero sería válido hacerlo. Y también revisar en la familia si papá o mamá tampoco tengan alguna cuestión así. Siempre hay que mirar para el costado y para arriba cuando uno tiene a alguien que tiene autismo, porque, insisto, esto es genético, pero la genética no dice vos vas a hacer esto, sino que dice tenés tal predisposición, pero a lo mejor el ambiente te dispara para que tengas un problema en el lenguaje. Doy un ejemplo. Hay una autista conocida, se llama Marina Gotelli, que es muy conocida,
La buscás, creo que se llama Hablando en voz alta el libro, que es ingeniera, bla, 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 pero Marina Gotelli tiene 3 hijos, uno autista, uno con trastorno de conducta y uno con trastorno del lenguaje. Ahora lees el libro de Marina y Marina te cuenta todo su devenir, habiendo sido hija de una psicoanalista, previo a que de grande alguien le diagnosticara autismo. Acá tengo 2. Dice que para el gusto de ella, la explicación sobre el Asperger no fue todo lo amplia. Yo le estoy explicando que estamos en un programa de radio donde tiene que circunscribirse a una respuesta. Dice, a veces tratan a los niños como hiperactivos, como malcriados, o se van del límite de que es autista y tiene Asperger. Insisto en esta premisa. Asperger, para los que saben, no para nosotros, para mí, ha dejado de existir como tal. Hay una gran mayoría de personas que dicen tener Asperger que tienen una bandera levantada frente a esto como una condición de ver al mundo de una forma distinta y demás. Eso en el DSM-5 se resumió. Se dice, tenés un trastorno del espectro y a lo mejor ese señor o esa señora que tiene Asperger está dentro del nivel 1, que es no necesita ayuda o necesita poca ayuda. Eso es algo importante también que no lo dije en toda la charla. El diagnóstico se hace y siempre hay un punto al final del diagnóstico que dice que signifique una alteración importante para la vida de la persona. Claro. Porque algunos de nosotros podemos tener características muy extrañas, miro a mi costado, pero no necesariamente eso me provoca necesitas ayuda que a lo mejor otros no la necesitan. Claro. Entonces, puede haber un montón de personas dentro del espectro que ni nos dimos cuenta. Pero mayoritariamente es gente que necesita algún tipo de... Sí. Mi hija a los 20 años, dice Oscar, pongo un nombre, No importa. fue diagnosticada de Asperger. Para nosotros fue un balde de agua fría, Sí. pero nos sirvió para entender muchas cosas y comprender y acompañarla y saber que su mundo no es el nuestro, que tenemos que estar con ella en su mundo. ¿Está bien lo del papá? Totalmente de acuerdo. Si le quieren poner trastorno del espectro autista y no, porque está bien igual. Si a él básicamente le sirve eso como contención, nadie le va a decir que no. ¿Sí? Pero digamos, no para ponerlo como una bandera. Claro. ¿Sí? Porque en el vulgo también se utiliza el término Asperger para muchas cosas. Y vienen muchos pacientes con el diagnóstico de Asperger que en verdad no comparten nada de la clínica de lo que era un Asperger. ¿Los papás niegan el problema en algún momento? Yo no sé si la palabra es negar, pero es No asumirlo. Es un cuando tema. vos te sentás, yo no soy de los más sutiles para dar las noticias, y decís esto, estás diciendo algo que es contundente. En algunos casos más contundente que en otros. Claro. Que va a tener Y también es contundente un para toda la vida. Claro, y un Eso cambio en toda la puede familia. disparar muchas. Es verdad, de la negación, no lo termina como negación, es revisar lo que me dijo fulano. Vino por primera vez conmigo, la verdad que usted me dijo todo muy bien, ¿verdad? Pero a mí no me llena, quiero ver otra cosa. Bárbaro. Estamos hablando con el doctor Francisco Astorino, neuropediatra, matrícula 3041. Me pareció importante ponerlo en el Zócalo, porque esto es una obligación de los medios. Identificarse. Exacto. Una pregunta, y ya estoy enseguida con Marito Altamirano, que está en Nueva York con este movimiento sísmico. ¿Un niño es autista o tiene autismo? ¿Es lo mismo? Yo con la semántica y con la pragmática no tengo mayores problemas. Es una discusión que establecen en algunos lugares. Hablar de personas con autismo, hablar de una persona que es autista, mientras lo trate con respeto y que tenga todos sus derechos cubiertos. A mí la verdad que esas denominaciones Está bien. me huelgan, me sobran. ¿Tenés redes sociales, Pancho? No. ¿Cómo se pueden contactar? No soy Porque fanático, está- digamos, entro en las redes sociales, pero no me agrada compartir esto en las redes sociales. Creo que hay lugares como más contundentes que pueden buscar la información. Pero ¿Como cuáles? alguna revista de publicación internacional. Hay mucha gente que sí, dentro del mundo del autismo se pone frente a una camarita y dice muchas cosas, inclusive autistas mismos que son, voy a decirlo así, para que nadie se ofenda, víctimas de sus propios cuidadores para andar difundiendo cosas y logrando cosas. Dice, saludos al doctor exponen- Astorino, desde el taller de cascos anatómicos especiales, o casos. No, cascos. Tenemos unos pacientes, sí, esto es epilepsia, otro rubro de trabajo. Tenemos algunos pacientes con epilepsia refractaria o resistente a tratamiento que tienen un problema grave que se llaman crisis atónicas. Es caerse literalmente como una marioneta y golpearse. Caerse y Claro. golpearse. Entonces no hay un casco hecho
universalmente en el mundo de la epilepsia, y este señor que creo que se llama Darío, no me acuerdo bien el nombre, es el que nos hace los cascos, que son como los cascos de los taekwondistas, sí. y se los damos a los pacientes y él los atiende, y más de una vez ni se los cobra. Es una súper ayuda, porque con eso de última le proteges. Bueno, habló con nosotros, yo se lo había dicho. Sí, Demasiado. Ale, maestro. te lo había dicho Adriel, Beba. Sí. Es Un maestro. un maestro. Una eminencia. Realmente, aparte, lo ama esto lo lleva, es una pasión su trabajo. Se nota. Y lo cuenta muy claro, muy didáctico. Yo creo que Un es la consejo forma. final para la gente, porque lo tengo ya Mario listo para salir desde Nueva York. Para los pediatras, que vigilen el desarrollo. Para los padres, no demoren en preguntar, y si no encuentran una puerta, busquen 3 puertas para preguntar. Esto no tiene una solución definitiva, pero tiene grandes respuestas para algunas cosas. Dice, saludos para el doctor Francisco, atendió a mi hijo Ramiro al 5º día de nacido por convulsiones, lo llevamos al Sí, Garrahan. el hijo del bancario. Cuando me preguntaron quién era el médico que lo atendía, me dijeron Pancho, lo mejor de Santa Fe, vuélvanse tranquilos y sigan con él. Sí. Desde el Garrahan lo mandaron de vuelta. Bueno, es mi claro. casa, yo me formé ahí. ¿En el ¿Qué Garrahan? van a decir de un hijo egresado de ahí? No vaya Qué lindo. Señores, Tendría que haber sido muy malo para que no me reconozcan gracias como por hijo. haber venido, por No, la a vos. generosidad A vos. de este tiempo. El doctor Francisco Astorino es neuropediatra, estuvo en Aire, y esta nota la van a encontrar en airedigital.com, en las redes sociales, la van a encontrar reiterada en Aire de Santa Fe, a través de el fin de semana, y en algún feriado lo vamos a tener que poner de nuevo, porque este es atemporal totalmente. Gracias. A vos y a ustedes. Bueno, ahí está Marito listo para salir con nosotros.